Agárrense de la silla, porque en este cuento tradicional eslavo recopilado por Afanasiev, la mezquindad compite con la inteligencia y el sentido común. Alia te cuenta los 4 enigmas. Había una vez un estudiante poco talentoso, con una hermana menor que destacaba por su buen juicio. Al quedar huérfanos, pronto se vieron sin bienes y fortuna, quedándoles solo una yegua. Así que fueron a vivir con un tío, quien un día le pidió al estudiante que sacara todo el provecho posible de las ovejas para mantenerse él y el rebaño sin sacrificar ningún animal. El estudiante no sabía qué hacer, y cuando su hermana fue a llevarle comida, lo vio tan preocupado que le preguntó el motivo. Él le contó su dilema. La hermana le dijo que podía ordeñar y esquilar las ovejas para vender la leche y la lana. Agradeciéndole a su hermana, puso manos a la obra. Luego vendió la lana y la leche, sacando mucha ganancia, con lo que el tío estuvo tan contento que le dio un me gusta a este video. Entonces el tío le pidió que vendiera el trigo en el mercado. El estudiante lo recolectó y salió para la ciudad en un carro tirado por su yegua. En el camino se encontró con un molinero muy adinerado que iba al mercado en un coche remolcado por un caballo, y decidieron continuar juntos. Cuando se hizo tarde, se detuvieron en una posada, dejaron las bestias en el corral y se fueron a dormir. En la noche, la yegua tuvo un potro, que rodó hasta quedar debajo del coche del rico. ¡Qué suerte! En la mañana, el molinero vio el recién nacido y muy contento gritaba a viva voz que su carruaje había tenido un potro. ¿Qué tal este? El estudiante intentó convencer al molinero que el potro era de su yegua, pero el rico insistía en que era suyo porque estaba debajo de su carro y no junto a la yegua, ahí para usar cualquier pretexto para apropiarse de lo poco que tiene el huérfano. Luego de mucho discutir, llevaron el caso a un tribunal, pero el rico sobornaba a los jueces con dinero. Hasta más barato le habría salido al molinero comprarse un potro, pero era tal su terquedad y mezquindad que solo quería salirse con la suya. Y así siguieron hasta que llegaron al Tribunal Superior, donde el juez les dijo que allá debían responder 4 enigmas antes de resolver un asunto, para asegurar que no se perdiera el tiempo del tribunal con disputas tontas. ¡Qué sistema de justicia tan particular! Primero juzga y luego atiende el caso. En fin, que no habiendo otra opción, aceptaron. Las preguntas eran: ¿qué es en el mundo lo más fuerte y rápido? ¿Qué es lo más gordo y nutritivo? ¿Qué es lo más blando y suave? ¿Qué es lo más agradable? Debían volver en 4 días con sus respuestas. El molinero recordó que su comadre sabía muchas cosas y fue a visitarla para pedirle consejo. La comadre, viéndolo preocupado, le preguntó el motivo, y el molinero le contó lo de los enigmas. Ella, muy intrigada, preguntó cuáles eran. El molinero le contó el primero, y su comadre le dijo que lo más fuerte y rápido en el mundo era la yegua parda de su marido, que corría más rápido que las liebres sin necesidad de espolearla. Entonces el molinero le preguntó qué es lo más gordo y nutritivo, y su comadre le dijo que el cerdo que estaban cebando ya ni podía pararse de lo gordo que estaba. Luego el molinero le preguntó qué es lo más blando y suave. Ella respondió que una almohada de plumas. Finalmente le preguntó qué era lo más agradable, y ella le dijo que su nieto. ¡Ay! Así o más ególatra. El molinero, dando las gracias a su comadre, se marchó. Mientras tanto, el estudiante llegó muy triste a la casa, y su hermana, al verlo, le preguntó por qué lloraba. Él le contó lo de los enigmas, y mostrando su erudición sin sensatez, le dijo que si los filósofos no los habían respondido, él en toda su vida no podría contestarlos, mucho menos en 3 días. Se le abona que conocía sus límites. La hermana le preguntó cuáles eran, y él se los contó. Entonces la hermanita le dijo: lo más fuerte y rápido es el viento, pues en un momento puede hacer una tormenta arrasando todo lo que está a su paso. Lo más gordo y nutritivo es la tierra, que alimenta a todo lo que nace y vive. Lo más blando es la mano, pues la gente la pone debajo de la cabeza al acostarse, aunque el lecho sea suave. Y nada más agradable que el sueño. Cumplido el plazo, volvieron al tribunal, y ese día el zar presidía los juicios. El molinero respondió primero,
y el soberano encontró simples e intrascendentes sus respuestas, pues solo daban cuenta de las necesidades y vivencias de una persona. Luego respondió el estudiante, y todos quedaron tan admirados con la sensatez de las réplicas que se suscribieron a este canal para ver más relatos similares. El zar le preguntó si las respuestas eran suyas o de alguien más, y el estudiante replicó que eran de su hermana menor. Encantado con su honestidad, el zar oyó su caso, ordenó que le entregaran el potro e hizo castigar al molinero por tramposo y charlatán, lo que considero muy justo. ¿Y tú qué opinas? Por favor, deja en los comentarios qué te pareció, así charlamos un poco. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final del cuento, y a todos los suscriptores el grandísimo apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.